solución era un silbato. ¿Cómo no se nos había ocurrido? Definitivamente mucho sarcasmo allí, pero tiene mucha razón. De verdad, la solución es un silbato. Y hay otra persona que dice, ok, silbatos para las violaciones, repartamos ahora matracas para evitar secuestros. Y justamente de esto quiero hacerles a ustedes la pregunta del día para que me dejen saber su opinión y la compartan aquí con todos. ¿Creen ustedes que un silbato es una buena medida de protección para los abusos sexuales? Lo pueden responder aquí en esta transmisión, otra vez o también en las redes sociales más tarde para quienes vayan a estar viendo este video más tardecito, este resumen de noticias. En Estados Unidos, el candidato republicano Donald Trump arranca como el nominado o virtual, esto según un reporte de la prensa asociada o Associated Press, donde dice que ya alcanzó el número mágico de 1.237 delegados, en realidad alcanzó 1.238. Esto según un reporte de la prensa asociada. Quedan todavía 303 delegados por repartir en las próximas primarias, pero de esta manera, siendo él ya el único candidato que estaba por el partido y alcanzando este número, pues simplemente lo que hace es afianzar su posición de cara a la convención que se va a llevar a cabo en julio. Sin embargo, la situación sigue siendo muy árida para el candidato. Hay muchísimas manifestaciones. Ayer en California, cuando se presentó acá en Anaheim, hubo detenciones. Sigue confrontándose con gente de su partido. Cuando se presentó en Nuevo México, la gobernadora de ese estado, Susana Martínez, no se presentó en su concentración y pues por supuesto él la agarró en contra de Susana Martínez, quien es, vale decir, una de las mujeres latinas más prominentes en la política del país. Y por supuesto, no aprovechó para descalificarla, siendo incluso republicana de su partido, ojo, no pierdan ese dato. Pero como ya sabemos, en el caso de Donald Trump, quien no está de su lado simplemente va a recibir insultos o pues su mejor arma, que es poner sobrenombre. Una actitud bien inmadura, como lo escribía por allí ayer uno de mis seguidores. Les cuento también que las Cortes de Estados Unidos han emitido casi 32.000 órdenes de deportación en casos de menores centroamericanos entre julio de 2014 y abril de 2016. Algunos de ustedes recordarán que ayer les contaba que el aumento de detenciones de niños en la frontera sigue en ascenso. Ahora con este dato, pues vemos que el problema sigue sin recibir atención. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estos casos no han recibido asistencia legal. Entonces, ¿cuál es el resultado final más obvio? Obviamente van a ser deportados. Si los niños llegan frente a un juez y no tienen quien los asista para defender sus casos, para exponer por qué deben ser tratados como asilados, como refugiados, refugiados, la mayoría de las probabilidades es que van a terminar siendo deportados y esto es lo que está pasando. Es importante destacar que pues, las organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes advierten que las miles de órdenes de deportación emitidas en los últimos 22 meses son el blanco principal de las redadas de deportación que está llevando a cabo el ICE acá en Estados Unidos. Siguiendo acá en Estados Unidos, 11 estados han demandado al gobierno de Obama por la polémica de los baños transgénero, argumentando que el gobierno está reescribiendo las leyes a través de decretos y que se está sobrepasando en sus poderes. Recordemos que el gobierno federal hace unos días había emitido una norma para emplazar a las escuelas públicas a que permitieran a los niños transgénero a usar los baños de su preferencia. Sin embargo, pues ahora con esta demanda, esto se vuelve en otro problema político entre Obama y sus oponentes, en el que pues básicamente son realmente las personas las que tienen la última palabra. Los ciudadanos son los que tienen la última palabra. En el mundo hay muchísima información también, pero les cuento básicamente que ISIS está bajo ataque de fuerzas locales. El grupo terrorista del Estado Islámico está bajo ataque de fuerzas locales en Siria e Irak, que se suman a los ataques con bombardeos que viene realizando Estados Unidos. Y estos ataques apuntan específicamente a sus lugares de reserva de petróleo y a los lugares donde guardan dinero. Obviamente, la meta es golpear a la parte económica, que es la fuerza que les ha permitido crecer y avanzar de manera brutal. Sin embargo, críticos argumentan que estos ataques solamente desencadenan en la muerte de más civiles. Yo creo que es una situación muy complicada porque es inevitable pensar que se va a acabar con este problema sin que alguien salga lastimado. Sin embargo,
son vidas de las que estamos hablando, definitivamente una situación muy complicada. Gracias por los corazones, eso significa que les gusta la transmisión, gracias, eso lo aprecio muchísimo. Hoy comenzó también la llamada Cumbre de los Siete en Japón. La Cumbre de los Siete pues es una agrupación informal porque realmente no pertenece a ninguna organización de 7 países que son considerados los de mayor peso económico o 7 de los de mayor peso económico. Estos 7 países que son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Japón y Reino Unido se reúnen con la idea de acordar medidas económicas y de seguridad global. Sin embargo, lo están haciendo en un momento de verdadera crisis en el mundo, con lo que estamos viendo ahorita en el Medio Oriente, la situación migratoria, la situación del terrorismo, a todos los casos de corrupción que han expuesto los Panama Papers o los papeles de Panamá, que no es nada nuevo absolutamente, pero que ponen de manifiesto la grave crisis que estamos viviendo en el mundo entero, señores. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y justamente hablando de esto, es una verdadera lástima. En medio de tanta crisis en el mundo y en medio de tantos abusos por corrupción de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pertenece a la OEA y que ha manejado muchísimos casos de defensa y promoción de los derechos humanos en las Américas, se está viendo en una situación financiera que muy probablemente los pueda llevar al cierre de sus actividades al final del mes de julio. Recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano dependiente de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Ellos están básicamente haciendo un llamado a que los países miembros hagan sus aportes para que ellos puedan continuar funcionando. Es un poco difícil entender cómo una organización que normalmente va a trabajar bajo un presupuesto esté sufriendo una crisis de esta naturaleza. Pero está ocurriendo y la preocupación latente que hay en este momento es que los países puedan aprovecharse de esta situación en este momento para poder manipular sus intereses. Es una situación muy delicada, sobre todo en América Latina, donde hay tantos abusos a los derechos humanos. Para darles una referencia reciente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo una participación muy activa en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, cosa que les resultó muy incómoda al gobierno, pero es que precisamente estas organizaciones están para incomodar a los gobiernos en sus acciones negativas o cuando son ineficaces. Así que es algo que hay que tener pues muy pendiente. Ojalá que se logre reparar esta situación. Colombia, el presidente Juan Manuel Santos apunta el día de hoy por primera vez la posibilidad de que la periodista Salud Hernández Mora, la periodista española que está desaparecida en Colombia, no esté secuestrada. El presidente ha señalado que la reportera se internó en la selva para hacer un reportaje con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Ayer justamente yo les comentaba que esta guerrilla había dicho que no podían dar reportes hasta que no tuvieran información de todos sus frentes que están en la frontera con Venezuela, porque la comunicación con ellos es muy lenta. Sin embargo, el presidente parece que ya tiene información de que la reportera está con el grupo de manera voluntaria. Otra de las cosas que pasan con Juan Manuel Santos que dejan mucho que desear en cuanto a su dinámica con estos grupos de guerrilla. En Venezuela, entre tanto, la crisis por falta de alimentos e insumos cobra vida, señores. No es solamente la gente haciendo largas colas. Este es un problema que va a dejar huella muchísimo, probablemente en los próximos años, en lo que es la evolución de la sociedad y en lo que es la evolución de la salud de la sociedad venezolana. Pero ahora mismo ya cobra vidas. Ayer falleció un pequeño que padecía de cáncer, que había aparecido en las redes sociales hace unos días atrás con un letrero reclamando insumos para poder tratar su enfermedad y que se había vuelto viral. Pues el pequeño, quien se llamaba Oliver Sánchez, de 9 años, murió ayer en la tarde en un hospital de Venezuela por la falta de medicamentos para poder atender su condición de salud. Verdaderamente lamentable esta situación. Bueno, ya para cambiar un poquito de tema y para despedirnos con algo un poco más positivo, les comento que hoy es el Red Nose Day en Estados Unidos, lo que significa es el Día de las Narices Rojas. Van a estar viendo por allí por las redes sociales a mucha gente poniendo videos o fotos con una nariz roja. Esto básicamente es una iniciativa que surgió hace algunos años de un grupo de comediantes, una empresa de comedia,
para poder recabar fondos para niños y jóvenes de bajos recursos y poder ayudarlos. Los fondos se recogen durante todo el día. Al final del día de hoy se va a estar realizando un programa en NBC donde van a estar pues involucrando a celebridades y distintas acciones en las redes sociales para que la gente se sienta animada a aportar y pues celebridades también se sientan animadas a llamar a su público a involucrarse en esta causa y hacer su aporte. Los aportes se pueden hacer en la página web, pero hay empresas que están teniendo iniciativas para que las personas regulares también puedan hacer su aporte. Por ejemplo, Walgreens está vendiendo hoy las narices rojas, así que si a algunos de ustedes les llama la atención esta iniciativa, ya saben que pueden ir a Walgreens. Si no, la verdad es que hay muchísimas otras formas de aportar y de ayudar, pero todas estas causas, pues, todas estas iniciativas no dejan de tener su lado positivo, aunque yo sé que hay muchas personas que creen que no pasan simplemente de una fiebre en las redes sociales, lo cual también es cierto, yo no lo voy a cuestionar. Bueno, ya me voy a despedir, amigos, con mi café. A ustedes les quiero desear que tengan un excelente resto de su día, no sin antes recordarles, me envíen sus opiniones en relación a la pregunta del día que quiero compartir con ustedes, el debate del día que quiero escuchar con ustedes el día de hoy, y es si están de acuerdo en que un silbato sea un buen mecanismo de protección en contra de abusos sexuales. Esto es una medida que, como les dije, están llevando a cabo en la Ciudad de México, no está siendo implementada acá en Estados Unidos y probablemente acá en esta transmisión hay personas de otros países, pero es interesante entonces compartir esta información. Así que, bueno, les mando muchísimos saludos. Me están diciendo acá que sonría, estoy muy seria. Les mando muchísimos saludos. Gracias por recordarme sonreír. Es muy importante sonreír definitivamente. Saludos desde Costa Rica. ¿Crees que gane Trump la presidencia? Alguien me pregunta. Wow, es una pregunta muy difícil. Yo quiero pensar que no. Y pienso que no, porque sus posiciones son muy radicales y al final